Recuerden, ahí está iniciando la grabación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a la segunda edición del ciclo de conversatorios organizado por la Cátedra de Semiótica de la Facultad de Filosofía, Humanidades, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con sede en Paraná. La verdad que es una alegría iniciar la segunda edición de este ciclo. La verdad que y hemos tenido además una convocatoria muy grande, así que nos pone muy felices al respecto. Les recuerdo a toda la gente que ha ingresado hace un momento que en el chat, ¿sí? En el chat de la reunión tienen fijado un formulario para registrar su asistencia, de manera tal de poder tener luego el certificado una vez que finalice la actividad. Bueno, mi nombre es Lucas Verone, para quienes no me conozcan, soy actualmente docente coordinador de la Cátedra de Semiótica de la facultad, y me toca, bueno, iniciar el ciclo, presentar la actividad y presentar a la invitada que tenemos en el encuentro del día de hoy. Brevemente, porque corresponde, dado el contexto institucional en el que nos hallamos, decir que se trata de la segunda edición de este ciclo de conversatorios. La primera edición se llevó a cabo en el año 2022, y en ese momento tuvimos 3 invitados, que la verdad que fue una experiencia hermosa. Nos acompañaron en ese momento el doctor Mario Sebastián Román, que es docente de UADER justamente, y de UNER, en la ciudad de Paraná, el doctor Daniel Gastaldelo, que lleva adelante la Cátedra de Semiótica en la Universidad Nacional del Litoral, y que tenemos el gusto de que nos acompañe, como hace un rato mencionábamos, y completó ese ciclo la licenciada Marina Hedrich, también docente de UADER y profesora en teatro, en el profesorado de teatro, y con una vasta experiencia en lo que es danza-teatro. Un poco los objetivos, ¿no? O sea, me toca decir rápidamente o refrescar rápidamente los objetivos de este ciclo, que en principio se trata, si ustedes quieren, de conocer y de reconocer, acaso más de cerca, la trayectoria de algunas personas que consideramos referentes dentro del campo de la semiótica, pero más en general, referentes dentro del campo de las ciencias sociales y humanas, en diferentes instituciones de naturaleza académica de la región, ¿sí? de la región litoral, si ustedes quieren. Y en ese sentido, creemos que es una hermosa apuesta esto de poder conocer su trayectoria, saber qué estuvieron trabajando, digamos, asomarnos a su campo de investigaciones y demás. También se trata de encontrarnos con referentes que de alguna manera apuestan a trabajar siempre desde una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria, perspectiva que nos parece central a la hora de situar la semiótica dentro del campo de las ciencias sociales y humanas. Y en tercer lugar, si ustedes quieren, también cuando nació este conversatorio en el 2022, se trata de empezar a proponer o a realizar una suerte de mapa, ¿no? Una suerte de mapeo o de panorama de lo que sería lo que podríamos llamar la actualidad del campo, ¿no? O sea, empezar a tratar de registrar una cierta actualidad del campo en relación a los problemas que es necesario plantear tal vez en este momento, o si no, los temas fundamentales de investigación, o en todo caso, ciertos marcos teóricos y metodológicos que consideramos, o en todo caso que nuestros invitados consideran centrales para lo que es hoy el estado actual del desarrollo de las ciencias sociales y humanas en nuestra región, en nuestro país, y por qué no, a nivel global, ¿sí? Tratando de hacer intervenir todas estas dimensiones. A la hora de pensar también la presentación de hoy, la presentación del ciclo, de esta segunda edición del ciclo de conversatorios, se nos ocurría pensar que se trata, ¿por qué no?, de espacios de formación. Pero en todo caso, además, cuestión que estuvo muy presente, ¿no?, en los que fueron los encuentros de la primera edición de este ciclo, pero en todo caso una formación que se piensa desde ciertos parámetros, o que en todo caso pone en el centro, por un lado, el diálogo, ¿no? y la necesidad del diálogo,
y de un diálogo hacia otras disciplinas, o que ponga en contacto una heterogeneidad de trayectorias, una heterogeneidad de saberes y de recorridos de formación y de investigación. Y por otro lado, digamos, un espacio de formación que trate de hacer foco o que permanezca atento a nuestro presente, ¿no? O sea, no olvidar, digamos, en ningún momento, digamos, que se trata de trayectorias académicas que vienen desde los más diversos lugares y que se han construido a lo largo de muchos años, pero que creemos muy relevantes para pensar de alguna manera nuestro presente o nuestros presentes, ¿no? O sea que eso me parecía importante, digamos, dejar salvado. Mientras tanto se sigue llegando gente, sigue sumándose gente y por supuesto que le damos la bienvenida. Bueno, en relación a esa primera edición del ciclo de conversatorios, es que, y dado el éxito que tuvo, de hecho, estamos diseñando ya una publicación que reúna, digamos, los aportes de los 3 invitados a esa primera edición, es que decidimos este año repetir y tratar de concretar una segunda edición de este ciclo, que en principio tenemos la alegría, digamos, de recibir a 2 invitados, invitadas. En el caso del encuentro de hoy nos acompaña la doctora Analía Gerbaudo, de la Universidad Nacional del Litoral, y el ciclo se completa el día de mañana, mañana jueves, también a partir de las 17 horas, en este mismo enlace, donde vamos a estar recibiendo al doctor Juan Freiman, especialista en epistemología, donde, bueno, que también tiene como inserción institucional la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, y también la institución que nos cobija, que es la UAL. Bueno, me toca presentar a Analía, es un placer. En principio, yo creo que lo primero que hace falta destacar, si bien me pidió, digamos, especialmente que sea breve, y eso es lo que vamos a hacer, pero sí que quiero destacar sin duda la calidad humana de la invitada que nos acompaña, la generosidad humana y académica de Analía Gerbaudo, y además su fundamental importancia como formadora de docentes y como formadora de investigadores e investigadoras. O sea, es muy grande la cuota de gratitud que tenemos con Analía, así que para nosotros es un placer que nos acompañe y que esté abriendo esta segunda edición del ciclo. Algunos datos pequeños, digamos, para referenciar su trayectoria, ya va a tener oportunidad ella de desarrollarla aún más. Enseña teoría literaria y además didácticas de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional del Litoral. Trabaja como investigadora del CONICET, ¿sí? Es investigadora del CONICET, de una vasta trayectoria. Y además hace falta destacar su labor editorial, que actualmente tiene como 2 sedes fundamentales. La primera es la editorial Vera Cartonera, que ustedes pueden encontrar en línea, Vera Cartonera, que tiene un vasto y riquísimo catálogo, que se puede consultar, que se puede leer de manera totalmente gratuita. Y por otro lado, la revista de corte más académico, El Taco en la Brea, también con sede en la Universidad Nacional del Litoral. Resta simplemente recomendar 3 publicaciones de Analía, que es fundamental que ustedes conozcan, que ustedes consigan y que ustedes consulten. Se trata de los libros Ni dioses ni bichos, profesores de literatura, currículum y mercado, del año 2009. Políticas de exhumación, las clases de los críticos en la Universidad Argentina de la Postdictadura, 1984-1986, el libro es del año 2015, y finalmente un libro que acaba de editarse este año, en 2024, que se llama Tanto con tan poco, los estudios literarios en Argentina, 1958-2015. Así que bueno, la verdad que es una bibliografía absolutamente útil y necesaria para pensar ciertas cuestiones en la academia y en la docencia hoy. El encuentro y la conversación del día de hoy va a estar coordinado por un integrante del equipo de cátedra de semiótica y además investigador formado en la Universidad Nacional del Litoral, Eric Hernán Hirschfeld. Así que bueno, los dejo en la grata compañía de Hernán y de Analía.
Recuerden que luego de la conversación que van a tener los colegas, nuestra invitada, por supuesto que vamos a dedicar un momento del encuentro, un espacio para que ustedes puedan preguntar, comentar y demás. Adelante, Hernán. Gracias Lucas. Dejo en los comentarios de chat los links para acceder a la editorial y a la revista. Y bueno, Ana, cuando vos quieras, empezar. Bueno, primero quiero agradecer la generosidad de Lucas y de Hernán. Lo voy a empezar en clave. A mí me gusta mucho cocinar, además de escribir y enseñar. Y hay un libro que amo, que es Comer y pasarla bien. En las previas a este encuentro hablábamos con Lucas y Hernán, y yo les decía que en los últimos años solo voy a los lugares donde sé que la voy a pasar bien. Bueno, acá le empezamos a pasar bien en la previa. Para nosotros esto empezó, para nosotros tres al menos empezó hace un par de días y me da mucha felicidad, me emociona estar acá con ustedes hoy. Por más de una razón, pero al menos me quedo con dos, las conversaciones previas con Lucas y con Hernán, a quienes hacía un montón que no veía. Y encontrarme aquí con Daniel también, Gastaldelo, que es un querido compañero, y con Elena Luchetti, que hoy le estuve comentando. Creo que a todos mis amigas saben quién es Elena, porque es de quien estoy aprendiendo a hacer divulgación científica, que es un género que adoro. Cuando Lucas hoy hablaba de la presentación, yo le decía hace breve, pero cuando él destacó el laburo docente, bueno, es ahí donde básicamente apuesta todas mis fichas. Por eso espero que sobre todo les sirva a los estudiantes y a la gente que cree, tenga la edad que tenga, que tiene cositas para aprender, que eso está bueno. Bueno, Hernán, una cosita, los libros que comentó Lucas, por suerte no, por política editorial de Ediciones UNL, dirigida por Ivana Tosti, están todos menos Políticas de Exhumación, que está hecho con otra universidad, en acceso abierto, gratuito. Así que, eso. Bueno, te dejo la palabra, Hernán. Bueno, recién compartí también, como adelantada está Ana, compartí links para acceder a las publicaciones que son de Ediciones UNL. Y bueno, no sé si querés comenzar presentando algunos de los temas sobre los que querías conversar, y en función de eso voy acercándote algunas preguntas, y obvio si los asistentes quieren participar, pueden escribir en el chat y los leo, o pueden intervenir con el micrófono. Así que podemos empezar así y de paso dialogamos y no se hace tan expositiva la situación. Perfecto. Bueno, entonces te voy a pedir ayuda, Lucas, para ir pasando. Yo preparé para ustedes un PowerPoint. Primero porque me suelo distraer, soy muy anecdótica, la anécdota después la traigo, pero me puedo distraer muchísimo y esto puede ser la deriva infinita. Así que quise preparar un PowerPoint con algunas cuestiones básicas que tienen que ver con el libro que mencionaba Lucas. Yo no soy especialista en semiótica. De hecho, lo que voy a presentar es la parte de semiótica. A mí me gusta siempre, cuando doy clases y cuando enseño, hablar con datos sobre un tema específico, ¿no? Un contenido en un programa, un contenido puntual. Bueno, me gusta o trabajar con datos míos, o sea, datos que yo recogí, o citar bibliografía de otros, pero no me gusta así como hablar en el aire. Entonces, cuando Lucas me propone participar de este ciclo, diciéndome además, mirá, está lo que hizo Daniel es profe, bueno, toda la gente que vino antes, ¿no? Que ya estuvo mencionando, mucha está presente aquí, que tienen que ver directamente con el campo. Entonces, bueno, no me gusta improvisar ni hablar por hablar. Entonces, me parece interesante contarles con lo que me topé en una investigación que llevó 12 años, que la empecé en 2012, que es una investigación, hoy Lucas hablaba del tema del campo, que es una investigación sobre el estado de los estudios literarios. Uno podría pensar el campo de las letras dividido en 3 grandes espacios, para ser esquemático, porque hay que poner un orden en el laburo de sistematización de datos. Estudios literarios, estudios semióticos, estudios lingüísticos. Digo para ser esquemático porque podríamos discutir mucho esto, pero bueno, digo para ordenar el trabajo por hacer.
Entonces, bueno, este trabajo yo les voy a comentar ahora, lo empecé, les comentaba, entre fines de 2011 y lo terminé en enero de 2023, el 23 de enero de 2023 concretamente. Y bueno, después me demoré un tiempito más para escribir, para afinarlo un poquito la escritura. Pero quiero contarles cómo me topé en ese trabajo que se suponía que era específico de estudios literarios con los estudios semióticos. Entonces, ¿qué apareció ahí de datos sobre los estudios semióticos? Entonces, organicé la presentación así: los estudios semióticos, institucionalización, o sea, cómo ingresan los estudios semióticos en las instituciones argentinas, porque bueno, fíjense que detrás dice Argentina, entre qué arco y qué arco temporal, una locura, ¿no? 1958, 2015, una locura en la que me acompaño, por ejemplo, en semiótica, ya van a ver gente que está aquí conmigo en este momento. Pongo notas provisorias, porque justamente por lo que van a ver a continuación, estas notas son como el puntapié inicial de algo más complicado que no voy a hacer yo sobre los estudios semióticos. Seguimos, Lucas. Vamos con la siguiente. Bien. ¿Sigo, Ana? Sí, vamos con la siguiente. No sé si se está viendo. ¿Por qué hablo de subcampo de los estudios semióticos? ¿Es eso? No se está sabes que viendo. no. Ahora sí. Bueno, ustedes van a ver en ese librito que está en acceso abierto, que yo hablo de subcampo de los estudios semióticos, como hablo de subcampo de los estudios literarios, como hablo de subcampo de los estudios lingüísticos. Acá me voy a poner un poquitito técnica. Hoy Lucas decía, bueno, estas charlas de alguna manera intentan reponer la conversación en el campo actual de los estudios semióticos. Yo digo junto con Bourdieu, no le digo yo, ¿no? Pensar el concepto de campo en la actualidad y desde Argentina exige tomar en consideración 3 aportes fundamentales: los trabajos de un sociólogo, que es Pierre Bourdieu, que es un poco más conocido; las reactualizaciones de una de sus discípulas, que es Giselle Sapiro, y de otra discípula que trabaja en la Universidad de Santiago del Estero, que es Ana Teresa Martínez, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Lucas hoy empezó la charla diciendo, bueno, tratamos de pensar esto en lo zonal, lo nacional, pero también en el campo mundial. Bueno, justamente, digo, si hablamos de subcampos, es interesante pensar los aportes de estos 3 autores, porque Sapiro le aporta al concepto una dimensión transnacional que estaba solo despuntada en Bourdieu, ella lo afina mucho más. Esto va a estar publicado en un libro que se llama El campo literario revisitado, que estamos traduciendo, tradujimos un montón de textos que no están en español de Sapiro, pensando en nuestros estudiantes, que va a salir el año que viene. Pero Giselle lo trabaja puntualmente en un artículo donde se pregunta, ¿es el campo nacional? Y Ana Teresa lo trabaja en una revista de la Universidad Nacional de Quilmes, que está citada en ese librito Tanto con tan poco, donde ella trabaja más la dimensión zonal, local del campo. Entonces, como yo tomo en cuenta esas 2 perspectivas de juego, digo, bueno, su campo exige hablar y tener en cuenta estas 3 autoras. Pasemos a la siguiente, Lucas. Me parece que había como unas iniciales que se perdieron en la presentación, che. Faltaron unas filminas al principio, me da la sensación. No, más atrás. Ahí está, claro, porque digo, empecé directamente con la teoría, pero yo había hecho como un esquema de la presentación previo, ¿no? ¿Por qué hablo de notas provisorias? Es lo que me gusta contar. Hablar sobre algunas decisiones de investigación y resultados de los estudios literarios, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Por qué hablo de subcampo de los estudios semióticos? Que es lo que expliqué recién. Y los resultados específicos con los que me topé cuando hacía este trabajo. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Con envíos, ya van a ver después a qué me refiero, es una sorpresita. ¿Por qué hablo de notas provisorias? Les decía hoy. Porque yo me suelo estudiar la estructura de las filminas, por eso soy media hincha con el orden, digamos, porque bueno. ¿Por qué hablo de notas provisorias? Porque acá hay más de una escritura, no solo en lo que voy a presentar, sino en el libro también. Hay más de una escritura, primero porque este es el tomo 2 de un libro, cuyo tomo 1
tiene que ver con la historia de los estudios literarios en España. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué un libro que empieza con España y sigue con Argentina? Porque aunque parezca extraño, bueno, tanto Max Hidalgo Nacha, que es el autor del libro anterior, que también está en acceso abierto, en línea, como yo, tratamos de mostrar las marcas coloniales que todavía tenemos. Marcas coloniales que se traducen en, por ejemplo, el lugar que todavía tiene literatura española, y acá me van a odiar los españistas, muchos se deben haber enojado con mi libro, probablemente, como se enojaron con el de Max, pero digamos, el lugar que sigue teniendo literatura española en la universidad pública es desmesurado en relación con el que tienen otras literaturas extranjeras, o al menos es como muy marcado. Eso por decir una cosa, hay muchas más marcas. Entre otras marcas, las marcas de España en la reforma educativa de los años 90, en los que tienen algunos años y trabajaron en la enseñanza de la secundaria, cuando fue la reforma educativa de los años 90, deben recordar cómo tradujimos un modo de enseñar que en realidad adoptamos, importamos directo de España, casi sin mediación, o con poca mediación, y con pocos fundamentos para mi gusto. Bueno, eso es lo que desarrollé en Mi Dios es mi bicho, profesores de literatura, currículum y mercado. Pero piensen que, bueno, ese libro, que en realidad es una tesis de maestría que hice en el año 2000, aquel era un mundo previo a Internet. Internet recién empieza, digamos, a funcionar, empezamos a manejar cosas en 1998. Yo la tesis la escribí entre el 96 y el 99, y no tenía toda la data que ahora podría tener si hiciera esa investigación hoy sobre las marcas de la legislación española y la enseñanza en España, en Argentina. Bueno, un poco Max, el libro de Max ilumina ese aspecto, y yo continúo trabajando cuestiones que tienen que ver con la institucionalización de los estudios literarios en Argentina. ¿Por qué digo que son notas provisorias? Bueno, ni hablar que ese trabajo además es un trabajo colectivo, ustedes si transitan tanto con tan poco se van a dar cuenta por qué, pero no me quiero distraer porque acá el punto es llegar a la semiótica. Digo que son notas provisorias porque hay un tomo específico sobre estudios semióticos que están escribiendo Hernán Hirschfeld y Daniel Gastaldelo. No vamos a dar fecha de cuándo ese libro va a estar, porque, bueno, yo siempre daba fechas, a mí me llevó 12 años, así que, bueno, les chiques dirán cuándo va a estar ese libro, pero va a estar cuando estén los datos lo suficientemente sólidos como para que ellos consideren que tiene que estar. Así que, bueno, pasamos a la siguiente, Lucas. Ahora sí viene, creo que, esto sobre decisiones de investigación. Yo, sobre las decisiones de investigación y los resultados de este trabajo, yo trato en las presentaciones en línea de responder a lo que me piden para cada lugar y de no repetir lo mismo en cada lugar. Entonces, no voy a trabajar sobre mis decisiones de investigación porque eso ya está en una presentación en línea. O sea, ¿cuáles fueron las decisiones de investigación que tomé para ese libro? Si me demoro en eso, ya me robo todo el tiempo de esta conversación y no es ese el eje. Sobre las decisiones de investigación voy a hacer un salto y digo, bueno, que quieren mirar un poco sobre ese libro para no lanzarse a leerlo solo, hay una charla que di en el Gino Germania en la UBA para una jornada de sociología y está en línea ahí. Y el 23 de agosto de 2024, con Max, nos invitaron en Río de Janeiro, digamos, yo voy a estar de modo virtual y Max me va a acompañar, para comentar sobre los resultados específicos de la teoría francesa, en la teoría argentina, una cosa más puntual. Entonces, en esta ocasión yo me quiero centrar en mis notas provisorias, que Hernán Hirschfeld y Daniel Gastaldelo van a completar seguro, pero me quiero centrar en mis notas provisorias sobre cómo me topé con la semiótica mientras estudiaba estudios literarios. Yo no pensaba ni hablar de la semiótica, pero resulta que me topé con la semiótica y bueno, encontré estos datos que les voy a presentar. Pasamos a la siguiente, Lucas, a la siguiente filmina, que es la que ya conté, digamos, porque hablaba de su campo, refresco, hablo de su campo de los estudios semióticos, no es una desvalorización, no es que es una cosa menor, sino que es tratar de abarcar un conjunto de dimensiones que se ponen en juego ahí. Pasemos a la siguiente. Bourdieu se pone bastante técnico cuando habla de su campo, y aclara que no se trata de una parte, o sea, un subcampo no es una parte de un campo. Dice Bourdieu, cuando se pasa de un campo a un subcampo, se verifica un salto, un cambio cualitativo, que de ningún modo es un cambio de escala.
ya que la construcción de los campos depende del nivel en donde se sitúe el analista. Vía un ejemplo, muestra que el subcampo no funciona desde la lógica de la parte de un todo. El subcampo de la crítica, dice Bourdieu, tiene otra lógica respecto del campo literario. Después, el que quiera profundizar en la cita la lee, YouTube permite eso, la grabación permite detener y mirar, pero lo quiero explicar un poquitito parafraseándolo en realidad. Es decir, cuando hablamos de subcampo, tenemos en cuenta, por ejemplo, que se trata de espacios que tienen congresos específicos, encuentros específicos, lógicas específicas, casi una comunidad específica, pero que se tocan entre sí sin que el resultado del rompecabezas dé un armado perfecto. Sería como un rompecabezas como a lo Picasso, digamos, ¿no? Donde las piezas encajan de un modo raro, para mostrarlo gráficamente, ¿no? Es decir, no es un rompecabezas donde están todas las piezas y todas encajan perfectitas, y entonces hasta acá llega la semiótica, hasta acá los estudios literarios, hasta acá los lingüísticos, y está el campo de las letras. No, está todo un poco como cruzadito, pero como hay funcionamientos específicos, es decir, la gente de semiótica tiene sus congresos, los de lingüística otros, los de teoría tienen otros. Bueno, podríamos pensar en hablar en ese sentido de subcampo. Pasemos, Lucas, ahora sí la que sigue. Bueno, sobre esto no voy a abundar, dejo la filmina esta para que la miren, y envío, no solamente lo voy a hacer al final, envío también ahora, a un libro que está en acceso abierto en línea, que se llama Un vocabulario de teoría, donde explico para estudiantes de nivel terciario, universitario, de nivel superior, estos conceptos. Entonces, acá lo salteo, y quiero llegar, que lleguemos a la semiótica. Bueno, ahí llegué. ¿Cuáles son los resultados específicos sobre los estudios semióticos con el que me topé? Esto lo pongo en todas las filminas que van a ver. Es decir, son datos tangenciales, porque me encontré con esto mientras buscaba datos sobre estudios literarios. Un primer dato. La violencia política y la interrupción de procesos de transferencia a cargo de personas formadas en semiótica en Francia durante los 70 largos. Lo quiero repetir porque esto es importante. Piensen, Argentina, 1958-2015. Piensen todos los gobiernos, todas las situaciones políticas, todos los cambios. Un primer dato con el que me encuentro es la violencia política y la interrupción de procesos de transferencia a cargo de personas formadas en semiótica en Francia durante los 70 largos. Esto lo voy a desarrollar en un congreso que también va a ser en línea en Gino Germani en octubre, pero quiero anticiparlo, al menos mostrando una cita de Teresa Mosesco. Voy a leer la cita porque es muy gráfica de lo que quiero decir. Haber estado en París se convirtió en carta de presentación y antecedente peligroso. En 1975, piensen que todavía estábamos en el libro de desarrollo, bien, en una etapa primera, en los diferentes momentos de la historia política argentina, estábamos entre dos dictaduras, en un gobierno que junto a Marina Franco, bueno, salvo la primavera camporista, es una democracia muy entre comillas, ¿no? Es interesante reflexionar sobre eso, las democracias que luego en el hacer cotidiano tienen acciones que se parecen bastante a las acciones de la dictadura, más allá de que llegaron por el voto popular. Hoy Lucas hablaba de pensar el pasado para pensar el presente. Bueno, haber estado en París se convirtió en carta de presentación y antecedente peligroso. En 1975 tuve que explicar ante miradas inquisidoras por qué y para qué había vuelto al país. Algún decano de mi universidad quiso conocer las motivaciones, si acaso hacían falta, de mi vuelta a casa. Conseguí un insignificante cargo en la Universidad de Córdoba para perderlo casi de inmediato. Era factor real o potencial de perturbación, según rezaba la ley de prescindibilidad aplicada a la administración pública y en las universidades. Para los más jóvenes, aclaro, que en esa época, como lo cuento en tanto con tan poco, se gestaron un par de leyes, ya, digamos, se dejaba el puntapié en la dictadura anterior, en la de Onganía, pero se gestaron un par de leyes que buscaban controlar la subversión, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, piensen todo lo que caía bajo el término subversivo y lo que se empieza a accionar en este gobierno democrático
del último periodo de Perón, en relación a las libertades. Se decía, años de existencia silenciada. No convenía que formara recursos humanos, rezaba el veredicto condenatorio de un investigador del CONICET que evaluó mis antecedentes cuando aspiré a ingresar al espacio oficial de la búsqueda del saber. Todo por haber estado en París y haberme aproximado a las cabezas pensantes de la época. Con la democracia, fíjense qué interesante, con la democracia, ella está reconociendo como democracia la del 80, ¿no? La que empieza con Alfonsín. Con la democracia, el doctorado parisino volvió a convertirse en antecedente, punto de partida para una larga, paciente y progresiva carrera en la Universidad Nacional de Córdoba. Es muy interesante este dato, para que después lo tengan en cuenta por el lugar que va a tener la semiótica en los estudios, que se desarrollan en la Universidad Nacional de Córdoba. Pasamos a la siguiente, Lucas. Me demoré un poquito más en esta porque era como bastante difícil de explicar así rápidamente. Otro dato, la marca de la semiótica francesa en los programas de cátedra estudiados. Otra vez, es un relevamiento tangencial desprendido de mi tema de investigación con CONICET, no centrado en semiótica, sino en programas y clases de teoría literaria y de nuestra literatura nacional. Sobre eso, si quieren, podemos abundar, pero eso es notable, ¿no? Como en materias como teoría literaria, de la rama, aparecen contenidos de semiótica. Sobre todo en momentos o en lugares o en tiempos donde semiótica no estaba como materia curricular del grado, digamos. 3, algunos apuntes sobre la recepción de algunos libros. Por ejemplo, ¿qué representó para Roberto Retamoso leer la semiótica de Kristeva en la Argentina de la última dictadura? ¿Y cómo se encontró con ese libro? Lo cito a Roberto. A lo largo de 1976 y 1977, o sea, última dictadura, para recordar para los más jóvenes, cuando el terror se había instalado sobre la sociedad argentina, impidiendo cualquier forma de manifestación opositora a la dictadura militar, asistimos a las clases de Nicolás Rosa en Buenos Aires. Está hablando de clases clandestinas que daba Nicolás Rosa en su domicilio. No solo porque allí encontrábamos la única posibilidad de continuar con nuestra formación teórica, sino también porque en ese lugar, literalmente clandestino, podíamos seguir ejerciendo nuestro derecho al pensamiento crítico, cuestionador y potencialmente emancipador, dice Roberto. Seguimos, Lucas, con la que sigue. Con el tiempo, el aparato férreo que el régimen militar había desplegado sobre todo el país comenzaría a mostrar sus fisuras, sus incipientes puntos de resquebrajamiento, que habrían de multiplicarse después del fracaso en Malvinas, ¿no? Recuerdan que hubiese sido de este país si hubiésemos ganado la guerra de Malvinas, ¿no? Esa guerra gratuita que se hizo por más de una razón, pero entre otras, digamos, para tratar de levantar la imagen de un gobierno que estaba en caída. Así fue como en la Feria del Libro realizada en Buenos Aires en 1979 o 1980, una vez más la memoria vacila, incapaz de ceñir con precisión la puntualidad de la cronología histórica, nos encontramos con la edición española de Semiótica, publicada en Madrid en 1978 por la editorial Fundamentos. Todavía recordamos las formas, las manifestaciones del sentimiento de felicidad que nos embargó en ese momento. En esa Argentina arrasada, que sobrevivía penosamente entre tanto silencio, presión y violencia, los 2 tomos de Kristeva representaban el acceso a un modo de pensamiento, a un discurso crítico, que aún en ese marco nos incitaba a hacer algo, por limitado que fuese, en pos de un mundo mejor. Con fruición leímos esos volúmenes, subrayando líneas, anotando ideas, conectando artículos, en la convicción o en la creencia de que finalmente el saber verdadero acerca de la cosa literaria nos había sido dado. Esto me parece sumamente importante. Si ustedes van hilvanando lo que yo les voy tirando como datos, se van a dar cuenta que aparece como un punto de intersección, al menos uno, que es la semiótica como algo peligroso. Y aparece también la semiótica como algo que transforma la vida, que les ayuda a la gente a vivir diferente porque les permite pensar diferente. Bueno, ese hilván, que bueno, no está dicho en las filminas ni está dicho en el libro explícitamente, porque no es, insisto, no es mi objeto, no me quise meter con un objeto que Hernán y Daniel van a trabajar mucho mejor que yo, pero me parece que es un dato muy interesante a tener en cuenta. Podríamos después pensar en el papel de la teoría en la vida de la gente, teoría de género, teorías en general, teorías semióticas. La que sigue, Lucas. Un punto. Diría, junto a Derrida, más de una semiótica. Derrida todo el tiempo dice, por ejemplo, le preguntan sobre la deconstrucción y él dice más de una deconstrucción. ¿Cuál? ¿La mía? ¿La de Paul de Man?
la de Jacques-Luc Nancy a su manera, la de Cristina de Peretti en España, ¿cuál de construcción? Bueno, más de una semiótica. Argumento. Rosa María Ravera compiló en un artículo libro, porque son 47 páginas de Word, New Roman, espacio sencillo, letra 12, el estado de los estudios semióticos en Argentina. En su momento, ¿no? Es un texto que tiene varios años ya. Importa resaltar tanto el enorme esfuerzo por reconstituir los procesos de institucionalización e internacionalización de la disciplina como sus conclusiones. Después de un recorrido por congresos, revistas, propuestas de enseñanza, trabajos de formación en exilio, que ponen de manifiesto la intersección entre líneas y disciplinas diversas que caen juntas en los estudios semióticos, Sierra abre su texto con una suerte de celebración, a modo de subtítulo, a saber, ¿una semiótica? Varias, por suerte. Esto no siempre se recuerda. Bourdieu tiene una categoría para referirse a los que ocupan espacios de poder temporario, burocrático, pero a veces también quienes ocupan espacios académicos ejercen su poder como censurando, clausurando líneas nuevas, marginales. Eso sucede en todo el campo científico. Bueno, quise traer lo de Rosa María Ravera porque me parece saludable, digamos, una actitud celebratoria de la diferencia. Celebratoria en serio de la diferencia, ¿no? Ve la enorme cantidad de líneas que en la Universidad de Córdoba caían juntas durante los 90 en productiva conjunción sintomática bajo el rótulo hospitalario de sociosemiótica. Es decir, si ustedes miran qué se estudiaba bajo la sociosemiótica, se van a dar cuenta que están ahí el origen incipiente de los estudios queer, de los estudios culturales, de los de género, y los que propiamente se siguen reconociendo como perspectivas semióticas hoy. ¿Seguimos, Lucas? 4C. ¿Acaso, fíjense que son solo para argumentar más de una semiótica? Otro, ¿acaso sean los análisis de trayectorias como los de recepción de una obra los que mejor permitan entender por qué en el campo de las letras en Argentina es necesario que hablemos de más de una lingüística, de más de una semiótica, de más de una sociología, e incluso al referirnos a un autor, de más de un Barth, por citar a modo de ejemplo algunas firmas y disciplinas? Digamos, sobre esto, digamos, ha trabajado, entre otros, ¿no? Yo digo, los exhaustivos trabajos de Judith Paul Lumne, pongo las referencias de los años que están en el libro, por si alguien quiere seguir leyendo, de Ana Longoni, de Mariano Zarowski, sobre las apropiaciones del psicoanálisis, la lingüística, los estudios semióticos por Mazota, Nicolás Rosa y Eliseo Verón, en cruce con el estudio realizado por Esther Pino, alrededor de la recepción de Barthes en España y en Argentina, aportan sólidos elementos para confirmar nuestra insistencia, tanto en el carácter diseminado de estos términos como en el carácter localizado de su inscripción. Acá presten atención. El carácter diseminado, más de una semiótica, muchas líneas, pero a la vez localizado. ¿Cuál es la semiótica que se da en tal lugar, en tal sitio, en tal lengua, en tal, para movernos entre lo zonal y lo internacional, ¿no? Toda enunciación es geográfica, habría dicho Nicolás Rosa, y está fechada, agregamos junto a Nora Catelli. Quiero repetir esto porque es muy importante, piensen los estudiantes. Toda localización es geográfica y está fechada. Cuando estudiamos campo en un arco temporal tan grande, cuando estudiamos campo en general, no podemos perder de vista esas dos cuestiones. Solo el seguimiento de los cruces entre estos autores y estas disciplinas, solo los que mencioné, alerta además respecto de una fructífera y disparatada interacción entre ciencias sociales y humanas. Uso el término disparate no en un sentido negativo, sino en el sentido en que lo usa Raúl Antelo, inspirado en José Bergamín. Siempre pongo las referencias para quienes quieran profundizar en algo de esto, porque imagínense que sobre cada una de estas cosas podríamos dar un seminario. La siguiente, Lucas. Punto 5. Circulación clandestina de la semiótica. Recuerden que empezamos hablando de la peligrosidad. ¿Por qué molesta a la universidad pública, a los poderes de turno? ¿Por qué molesta que haya investigadores del CONICET que estudian cosas inútiles? ¿A qué se le tiene miedo? Es interesante pensarlo históricamente, porque esto no es nuevo. Circulación clandestina de la semiótica en los grupos de estudio de Luhmer. Cuando digo clandestina, digo secreta, en época de dictadura. En los grupos de Luhmer que estaban en Buenos Aires, en los que funcionaban en Tucumán y en Rosario entre la última dictadura.
En Rosario, la semiótica parecía como la fuente de inspiración para un modo de leer que permitía tomar distancia de la hegemonía de cierta estilística que en la carrera de letras de la Universidad de Rosario tenía una materia específica, crítica estilística. Los más grandes deben recordar el papel dominante que tuvo la estilística. Lean el libro de Max, vean cómo se configuró la estilística en España, contra qué y en relación con qué se filió y cómo se tradujo a Argentina y por qué. De todas maneras, siempre cuando algo migra de un lado a otro se transforma, pero es muy interesante ver esos orígenes. La versión Nicolás Rosa, es decir, la semiótica como contraponiéndose a la estilística. La versión Nicolás Rosa de la semiótica impulsó articulaciones entre la lingüística y el psicoanálisis en esos seminarios clandestinos, mientras hizo lugar a una epistemología de la teoría literaria. Esto lo continuó durante toda su vida, Nicolás. Bueno, mañana mi compañero va a poder seguramente profundizar mucho más que yo sobre esto. La exhumación de apuntes de aquellas clases sobre las que no hay otro archivo que los cuentos y los cuadernos que se han conservado, los apuntes de los estudiantes, rescatan las lecturas como los problemas discutidos. No me voy a detener en esto porque no quiero que se me vaya el tiempo. Pasamos a la siguiente, pero sí insisto en esto, ¿no? La semiótica como algo peligroso. Otra vez, el trabajo editorial, hoy remarcaba Lucas, porque es de lo que le pedí que solo hiciera énfasis en eso, en el trabajo editorial gratuito que hacemos en Vera Cartonera y en el Taco. Creo en la importancia que tienen los libros en el empoderamiento de la gente, en términos más teóricos, diríamos, en la agencia. Que esos libros estén accesibles, en acceso abierto, gratuito, en algún modo, de alguna manera esos libros llegan. Tal vez no en los tiempos que nosotros quisiéramos, pero llegan. El trabajo editorial fue una apuesta enorme en la época de la dictadura. Y yo aquí rescato el trabajo editorial de Elvira Arnoux. Durante la última dictadura enseñaba lingüística en un instituto, en el Joaquín B. González, y dirigía una colección de teoría lingüística y literaria para la editorial Hachette, una colección de nombres sintomáticos. Ellas que estaban excluidas de la universidad, dirigían una colección que se llamaba Universidad. O sea, es otra manifestación de un trabajo que se quería preparatorio para un tiempo por venir. Por venir es una categoría de Derrida, ¿no? Derrida hace una diferencia, filósofo francés, entre futuro, lo que sabemos que va a venir o podemos pensar que va a venir, imaginar, y lo por venir, lo absolutamente insospechado. Bueno, el fin de la dictadura era algo deseado más que futuro inmediato. Y ellos trabajaban para ese tiempo por venir, haciendo colecciones en donde aparecieron textos muy importantes de semiótica, como algunos de los que cito allí, ¿no? Seguimos, Lucas. Pasemos a la siguiente. Las marcas de las clases de la cátedra Schittrik durante la Universidad Montonera en el proyecto de alfabetización semiótica de Ana María Camblón. Es muy interesante, bueno, sobre esto, las clases de la Universidad Montonera, cuando digo la Universidad Montonera, es el modo en que Ludmer se refería con orgullo a haber sido parte de la Universidad del 73, recuerden, último gobierno peronista, un gobierno que llega al poder primero vía Cámpora. En ese momento se produce una transformación bastante importante de la universidad, se podría tener más de una lectura sobre ese momento de la universidad pública, pero lo que es como indiscutible es el modo en que fueron barridos de allí en la mitad en la última parte, digamos, del gobierno de Perón, toda la disidencia. Noé Schittrik trabajó, por eso Ludmer lo reivindicaba con orgullo, ¿no? Ludmer y Schittrik trabajaron allí enseñando literatura latinoamericana, pero enseñaban mucho más que literatura latinoamericana, enseñaban también teoría literaria, teoría semiótica. Y, bueno, tuve la suerte de que Selina Manzoni me regalara esas clases, las trabajé, van a salir todas publicadas, dividí las publicaciones en diferentes partes, esos resultados van a salir en revistas en línea en breve, pero quiero hacer foco solamente en esto. Hay unas clases que da Estela dos Santos sobre la enseñanza en Misiones, en zona de frontera, que está en el corazón de lo que Ana María Camblón va a desarrollar como alfabetización semiótica mucho tiempo después. Ana María Camblón se va en el 75, 76, 75, empieza a trabajar en la alfabetización semiótica en Posadas,
y ahí desarrollo un proyecto de alfabetización semiótica que tiene las marcas de esas clases de la Universidad Montonera. Lo quería remarcar. Bueno, lo último, casi llegando ya al final, queda muy poquito. Si en la UNC, si la UNC, la Universidad de Córdoba, ¿no?, se va a posicionar entrado los 90 como un polo central de los estudios semióticos, no fue sino gracias a un conjunto de prácticas tramitadas en formaciones. Cuando hablo de formaciones, hablo de espacios clandestinos. Rosana Patiño puso en valor un centro que habían creado durante los últimos estertores de la dictadura, junto a, miren estos nombres, para los que hacen semiótica, Pamparán, Silvia Barey, Adriana Boria y Ana Flores, entre otras. Un centro que se disolvió, ni bien el tipo de trabajo intelectual que allí ensayaban pudo hacerse en un espacio como la universidad pública, ¿no? Patiño describió su organización y las derivas en su trayectoria. Dice, nos reuníamos en la jabonería de Vieites, que era el estudio del marido de Pamparán, y para solventar las actividades juntábamos la plata entre nosotros. Armábamos cursos y debates sobre los temas teóricos ausentes en la Universidad de la Dictadura, la sociología literaria, la semiótica. El curso que inauguró, digamos, el centro, lo dio Beatriz Sarlo. De hecho, ahí la conocí a Beatriz, que luego va a dirigir mi tesis de doctorado. Otra vez la peligrosidad. Pasemos a la siguiente, Luca. La importancia de la maestría en sociosemiótica en la dinamización de los estudios literarios en la Universidad de Córdoba. Acá hay algo que lo recojo del testimonio de Gabriel Giorgi, lo voy a decir un poco rápido, pero me gustaría que en el libro lo vieran. Giorgi dice algo así como, decir semiótica era decir revuelta, era decir disidencia, en la Córdoba de la democracia ya, ¿no? Si ustedes miran los resultados de la investigación, insisto, y ven todo lo que cae bajo ese rótulo semiótica en esos años 90, y ven todo lo que se hacía en Córdoba en esos años 90, pueden entender por qué en ese momento el centro del campo era Córdoba, y la semiótica ahí tenía un lugar central, o al menos uno de los centros que disputaba el lugar hegemónico que había tenido la UBA entre el 84 y el 86, apenas restituida la democracia, con la vuelta de Sarlo, de Viñas, de Pezzoni, bueno, etcétera. Con las clases de Pezzoni, no más que con la vuelta. Sí, con la vuelta. Pezzoni también había estado en el 66. Y otro dato con el que me encontré es con, bueno, creación de revistas específicas y de centros en pueblos marginales del campo durante esa década, ¿no? Y la importancia que va a tener en la visibilización de esos polos esas revistas. Pienso, por ejemplo, en la revista Anclajes, que se crea en el Instituto de Análisis Semiótico del Discurso de la Universidad de La Pampa. Otra vez, muy interesante ver, bueno, cómo espacios marginales se posicionan o van disputando el centro, que ya deja de ser uno, ya no se viajaba a Buenos Aires para ir a las clases para recoger las clases de Sarlo, o de Viñas, sino que se empieza a ver más de un centro, según qué cuestiones, qué aspectos de las letras se van estudiando, ¿no? ¿Seguimos? Modas teóricas y descrédito de la semiótica al que no se plegaron todos los agentes. Eso es también interesante. Cuando nosotros hablamos de campo, hablamos de un campo que se mueve, de dinámicas que cambian. Entonces, aparece en diferentes comentarios, en clases de en programas de clase de Nicolás Rosa, en comentarios de los alumnos de Nicolás Rosa, de compañeros, la idea de que la semiótica está devaluada, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo esos mismos agentes trabajan para discutir esa supuesta devaluación. Es algo que le sucede a todos los saberes cuando lo que predomina en algunos agentes del campo es la lógica de la moda, ¿no? Qué sé yo, hasta hace un tiempo nadie hablaba de estudios animales. De pronto, un montón de gente se puso a hablar de estudios animales. Yo digo, bueno, ¿cuánto hay de convicción ético-política en ese laburo? ¿Cuánto de moda? ¿Cuánto hay de dejarse llevar por la ola? Estoy dando un ejemplo, no estoy discutiendo una manera de pensar. Estoy dando un ejemplo de una lógica de campo, ¿no? Entonces, bueno, parecía que con la semiótica también, ¿no? De pronto parecía que era como una remera o un color de temporada. No, decían los agentes
que creían en la potencia de la semiótica. Esto no es una moda, no es algo que sube y baja como una bolsa de valores. Esto es potente por esto, por esto, por esto, y lo sigue siendo, ¿no? Bueno, esa es una discusión interesante. Y bueno, aparece esta cuestión de que yo les contaba, ¿no? Que se ve claramente en Córdoba, la voluntad de reposicionar a Córdoba. Piensa en Córdoba, universidad central en el campo histórico, mucho antes del periodo que yo estudio, la universidad en este país. Bueno, hay una voluntad en los 90 de reposicionar a Córdoba como centro, y la semiótica es el bastión, la bandera de esa voluntad. ¿Seguimos? Mayor confluencia entre estudios literarios, lingüísticos y semióticos que la hipotetizada al inicio de esta investigación. Eso lo quiero contar porque no pensé que me iba a encontrar con tanta cosa de la semiótica, con tanto dato potente como para retomar. Incluso con trabajos de formulación categorial muy potentes, a los que no me pensaba referir, pero me tuve que referir porque realmente eran parte del campo. Y yo decía, y esto también es estudios literarios, también es estudios semióticos, pero es estudios literarios. Entonces es muy interesante haberlo datado, digamos. ¿Seguimos, Lucas? Cuando yo les decía envíos, y les decía que iba a ir a toda velocidad, no me preocupa mucho porque se me entienda todo en este momento. Sí me preocupa por generarle alguna inquietud a alguien para quedarse con algo de esto y seguir buscando solos. Solas. Entonces, cuando yo les decía, hay una sorpresita al final que se llama envíos, es una manera mía de dar clases siempre. Mis clases por lo general son un poco desmesuradas, nunca llego a terminarlas, y las doy apuradas. No me interesa mucho que se entienda ahí, porque yo creo que uno tiene que, una clase tiene que despertarle a uno al menos una inquietud por una cosa, y después el camino lo tiene que hacer uno. Entonces yo espero haberles contagiado el entusiasmo por explorar todos los aspectos que esta investigación solo despunta. Digo esto porque yo no me voy a dedicar a profundizarlos, y a mí me parece que hay un hilván en todos los datos que mostré, que tienen que ver con las disputas y tienen que ver con la peligrosidad. Es muy interesante para pensar este corte del presente. Podríamos después volver sobre esto, pero quiero cerrar con un agradecimiento especial a Lucas por permitirme difundir los resultados de este trabajo, y a Lucas y a Hernán por la conversación de todos estos días, y a ustedes por acompañarme. Ojalá les den ganas de leer algunas de las cositas que comenté. Bueno, Ana, fantástico. Vamos a dar lugar a la conversación. Si quieren intervenir con el micrófono, si quieren también pueden escribir en la caja de chat. Yo personalmente tengo un montón de preguntas vinculadas con la especificidad, obviamente, pero quisiera tratar de formularlas de forma general como para habilitar el diálogo, no solo entre vos, Ana, sino también entre Lucas o todas las personas que están participando. La primera pregunta que quería hacer tiene que ver con tu experiencia personal, pero también se cruza con algunas de las decisiones metodológicas, y es bien anecdótica, que es, si vos durante tu formación de grado tuviste la asignatura semiótica, o cómo se manifestó esa disciplina en tu carrera, que fue letras, o cómo se presentó, si existía la asignatura semiótica tal como la conocemos ahora, o tenía otro nombre, o se inscribía en otra disciplina quizás ligada a los estudios lingüísticos, porque sí es cierto que en esa dificultad de asimilar a los estudios semióticos, donde parecería que no existían en un momento, sí es cierto que había rastros en textos o en prácticas concretas como, bueno, programas de cátedra o incluso bibliotecas dispersas. Entonces la pregunta es puramente anecdótica, ¿tuviste semiótica en tu carrera de grado? Bueno, gracias, Hernán, por la pregunta, porque me permite volver sobre algo que encontré como dato. Y siempre yo digo, lo personal es político, si uno le sabe, lo personal siempre es político, porque la vida de uno está determinada por decisiones políticas de otros, de otros. Pero lo personal se puede volver un gesto político interesante si uno lo transforma en parte de una cuestión colectiva.
Entonces voy a contar algo que puede pensarse como personal, pero se puede pensar también como colectivo. Cuando yo empecé la carrera de letras en los años 90, estábamos estábamos inaugurando un plan de estudios nuevos. Un plan de estudio que tenía 31 materias anuales. Yo trabajé y estudié, ¿no? Soy maestra y empecé letras porque quería enseñarle mejor a mis... me recibí en un pueblito, en una institución católica, y yo en ese momento era muy católica y empecé a trabajar. De hecho, los mejores promedios de la carrera te daban trabajo, digamos, los 2 primeros tenían trabajo asegurado y bueno, conseguí trabajo en el lugar donde yo me había formado, que pasé de un pueblito a Santa Fe, digamos, me dieron el pase acá, caí acá como un paracaídas, y le robé el trabajo a alguien, porque, bueno, nada. Entonces trabajaba en la mañana como maestra y yo quería seguir letras porque quería enseñarle mejor a las niñas, porque eran escuela de nenas. No sabía cómo alfabetizarlas, no tenía teoría. No tenía teoría. Entonces yo quería alfabetizarlas mejor. Bueno, me tocó la carrera de letras, plan nuevo, plan 91, un compañero, un gran poeta, mi compañero de cursada, Fernando Calero. Creo que fuimos los 2 que resistimos, porque de los 31 que éramos, quedamos 3 al tercer año de la carrera, porque la carrera era desmesurada, era una locura. Era desmesurada, era imposible de cursar, bueno. No me distraje, voy al punto. En ese momento, todos queríamos cursar la maestría en sociosemiótica que cursaba Claudia Chamudis, que era la ayudante estrella de lingüística. Ella venía de Córdoba y nos contaba lo que hacían en la maestría en sociosemiótica y todos queríamos ir a cursar esa maestría a Córdoba. Todos queríamos ir a Córdoba a estudiar sociosemiótica. En la carrera en mi plan no existía la materia semiótica como tal, pero en segundo año, la mujer con la que me terminé formando, que se llamaba Dina Sanemeterio, que fue una mujer que no tiene publicaciones, se exilió, cuando volvió le agarró el cambio de lógica de laburo, más allá de que uno podría pensar el cambio de lógica de laburo del litoral, porque en Rosario estaba Prieto, se había doctorado a los súper joven, había producido un montón siendo muy joven. Bueno, en el litoral había una cosa más, con otra lógica, más ligado al trabajo docente y no a la investigación. Podríamos hablar un montón de eso, pero no me quiero distraer de lo que me preguntabas. Y semiótica no existía como materia del plan de estudios, pero Dina, que enseñaba metodología y análisis del texto literario, en el año 1992, enseñaba la semiótica en clase. Y enseñaba le enseñaba Greimas de la semántica, pero también enseñaba el Greimas de la semiótica, y enseñaba el diccionario de Cortés, y enseñaba el libro de la tela que había sacado Arnaud, y enseñaba el texto de Carlos Caudana sobre transposición, mi teatro. Entonces, todos queríamos, bueno, no sé, yo amé mi carrera, la amo, la sigo amando, sigo estudiando como una nena, porque digo, todo lo que nos falta aprender. Yo quería todo esto, yo quería ser Cristeva con su gabardina, esa flaca con esos pelos divinos. Quería tener esa cabeza, quería cruzar Marcos con Chomsky, quería saber quién era, nada, todo eso que caía junto ahí, que era desmesurado, digamos, ¿no? Entonces era un saber alucinante. Queríamos ser Claudia Chamudi, Julia Kristeva, no teníamos ni idea, piensan que era un mundo de papel. Entonces, para nosotros Kristeva era esa flaquita divina que estaba ahí con ese trench parisino. Y después Carlos Caudana, ¿no? Que fue una figura dinamizadora impresionante, porque era la vanguardia, digamos, lo que hacía Carlos. Estudiar el teatro desde las teorías, Dina lo enseñaba con fascinación. Yo a Carlos no lo tuve como profe de semiótica, después al incorporarse a la materia y demás, eso vos lo estudias mucho mejor que yo. Pero mi historia con la semiótica es esa, ¿no? La fascinación de la niña que era con ese mundo de teorías que fantaseaba, y la fantasía después se tradujo en realidad, en que saber teoría permite vivir mejor.
Sí, sí, tal cual. Te decía esta pregunta también porque sí es cierto, cuando me puse a revisar los planes, los programas de cátedra, y estaba la asignatura metodología, me sorprendió mucho que esté no textos sueltos de Greimas, sino la semántica estructural, las 400 Entera. páginas de semántica estructural, y la pregunta iba por ahí, si les hacía leer el libro entero, si Sí, tenían que pasar por el diccionario entero, claro, era una entero. cosa... O sea, Dani, que fue alumno de Dina, yo era ayudante. Yo siempre digo que yo empecé borrando el pizarrón a Dina, porque Dina tenía un Parkinson muy avanzado. Entonces, qué sé yo, la acompañaba a Dina a tomarse el cole, porque era bravo con Parkinson subirse al cole, vieron que a veces los colectivos están apurados, la gente está apurada. Yo le era más, o sea, aprendí, era una vergüenza que yo fuera, no fui ayudante rentada, menos mal, ¿no? Fui siempre pasante, hasta que concursé siendo más grande. Pero igual, digamos, ¿no? Entonces, Dina enseñaba la semiótica entera, enviaba a leer el diccionario de Cortés y de Greimas, creo que era, cuando tenían dudas. Ella no explicaba demasiado los términos teóricos, lean el diccionario, vayan a la biblioteca, y la semántica, que es productivísima. Cualquiera que haya leído la semántica de Greimas, mi marido, digamos, que es bioquímico, que enseñaba en la escuela materias duras, cuando tuvo la oportunidad en los 90, en las reformas que hubo después, de dar un taller, enseñaba las categorías de lexema, semema, porque esa cosa técnica dura, yo les decía, ¿por qué si en matemática ustedes están dispuestos a hacer el esfuerzo conceptual, entender esto dura, no pueden entenderlo para pensar el significado? Entonces, para pensar la connotación no hay mejor teoría que esta, y la verdad que a mí me parece una potencia increíble. O sea, yo les contaba hoy al principio que estoy aprendiendo un montón, estoy escribiendo un libro para Elena Luchetti que se llama Las teorías como lupas, y no me puse a explicar de nuevo eso, pero me salía de la vaina, digamos, por explicar eso sobre el significado, porque preferí trabajar, digamos, con cosas que encontraba en materiales docentes y a partir de ahí explicar. Y no encontré ninguno que se metiera con eso, de los que elegí trabajar, porque no puedo trabajar todos, pero me parece súper potente. Y Dina enseñaba eso. Herramientas de base para entender lo que es una isotopía, para entender un montón de cosas, ¿no? Teoría Sí, sí, dura, digamos. exacto, sí, que finalmente es ese tipo de teoría la teoría la que funciona como un lente que permite ver, bueno, objetos de un montón de prácticas, no solamente las literarias. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Yo tengo una batería de preguntas a esta altura, pero si quieren intervenir o hacer algún comentario, obviamente están habilitados. Me encanta, permiso, Hernán, ¿no? O sea, primero, por supuesto, sí, es una alegría escucharte, Analía, y además, o sea, todos los que quieran preguntar, por favor, los micrófonos están abiertos, pueden preguntar. No quiero de ninguna manera acaparar esto, pero sí decir algo respecto a la presentación, Analía. Yo creo que escucharte, la palabra que se me viene ahora es esencialmente inspirador. Así que primero agradecer eso, digamos, porque eh, la verdad es que escuchar además la pasión con la que hablas es esencialmente, es una inspiración muy importante, creo que para todos nosotros, estemos en el lugar donde estemos en nuestras trayectorias, ¿no? De formación. Respecto de lo que está un poquito en juego, te escuchaba hablar sobre esto de la semiótica, sobre los peligros de la semiótica, o en todo caso la semiótica como peligrosa, y te quería preguntar, porque mientras hablabas, yo lo que pensaba es como que se jugaban varias dimensiones a la hora de pensar el desarrollo de los estudios, de este subcampo de los estudios semióticos en su cruce, obviamente, como vos decís, está siempre imbricado con las otras áreas, ¿no? Con lo lingüístico, con lo literario. Pero pensaba, por ejemplo, dónde radicará en todo caso esta peligrosidad, y se me venía a la mente o a la cabeza esto de la dimensión utópica. ¿Podría hablarse de que la semiótica cuando se constituye asociada a una dimensión utópica, vinculada con la posibilidad de cambio social y demás? Y la pregunta sería si esa dimensión utópica persiste, o en todo caso se ha ido perdiendo, porque no podía dejar de pensar al mismo tiempo cuando mostrabas este proceso, este desarrollo en el tiempo, tampoco podía dejar de pensar en lo que sería una dimensión institucionalizadora. Y la pregunta sería, ¿cómo se relaciona, ¿no? Ese utopismo
que habita toda teoría con los avatares de la institucionalización. Vos sabés que, no, está buenísima la pregunta, Lucas. Está buenísima porque hilvana dos cosas que a mí, hoy cuando estaba cocinando y pensaba, ojalá que en algún momento pueda decir esto, y vos me das el pie para poder enunciarlo. Dentro de tanto con tan poco, si ustedes descargan el libro, van a ver que está el libro, pero hay después unos anexos, y hay un anexo con entrevistas. No fue fácil, me hubiese gustado entrevistar a más gente, bueno, Dani que me acompañó, Hernán también, haciendo las entrevistas, sabe que teníamos muchas más personas para entrevistar, pero en un momento cerramos y dijimos, cerremos acá porque si no, no se termina nunca. Bueno, son 181 entrevistas. Y hay una de Gabriel Giorgi, que lamentablemente en un momento él quitó mucho, yo se le permití que las revisara, las entrevistas antes de editarlas a todos, y él quitó mucho de lo que se había atrevido a decir, y bueno, no lo puedo reproducir porque él decidió no decirlo y está bien. Pero dijo bastante, dejó entrever bastante, ¿no? Entonces en un momento él dice, la semiótica venía a desempolvar un montón de cuestiones, se oponía a esa artillería pesada que eran las, bueno, y tira ahí a varias disciplinas, ¿no? Pero no es solo Gabriel Giorgi, fíjense los testimonios, los poquititos testimonios que yo despunté nomás. Lo que cuenta Retamoso sobre las lecturas clandestinas, lo que cuenta Nicolás Rosa, lo que cuenta Teresa Monsejo, que le pasa cuando ella viene a hacer su doctorado parisino, digamos, ¿no? En estas líneas. ¿Por qué era peligroso? ¿Por qué es peligrosa la teoría? ¿Por qué son peligrosas las carreras de humanidades? ¿Por qué sigue siendo peligrosa la semiótica? Por más que no se llegue a percibir. Porque permiten pensar como el ejercicio de reflexionar, ¿viste? Cuando haces una flexión con el cuerpo, bueno, también hacemos flexiones con la cabeza. Cuando miramos una cosa desde un cristal y lo miramos desde otro y vemos algo distinto de lo que veíamos antes, porque ese cristal nos permite ver mejor o ver distinto. ¿Qué vemos cuando vemos un cuerpo y le enseñamos a un niño que su sexualidad puede no coincidir con su género? Y cuando una teoría nos habilita a pensar eso, ¿qué sucede cuando esa teoría se pone en funcionamiento? O pensá que la primera tesis, una de las primeras que se hizo defendió en la Universidad de Córdoba en la maestría de sociológica fue sobre estudios queer. Entonces, la pucha, hablar de esos temitas en la Argentina de los 90 no es lo mismo que hablar hoy. Y hay algo que lamentablemente nuestros derechos a veces los valoramos una vez que los perdemos, ¿no? Qué sé yo, como paciente oncológica que soy, valoro mucho tener obra social y haber tenido un Estado que me garantizaba que el tratamiento no cueste $100.000, hasta que eso se puso en peligro. Con la universidad pública, con los institutos de educación superior, pasa algo parecido. Yo se lo digo siempre a mi marido, ¿no? Y hoy se los comenté a ustedes en alguna de las conversaciones privadas. El amor por los libros a mí me viene de mi viejo. Mi viejo era un peón rural convertido en pequeñísimo propietario en la época del peronismo, por eso era peronista. No había podido terminar la escuela porque tenía que educar a 2 hermanitos, pero él me enseñó el amor por los libros. Porque es lo que él no había podido hacer. Y mi vieja era costurera, que hizo 2 veces el 6º grado porque tampoco se podía pagar un estudio fuera de la ciudad, de su pueblito. Yo digo, qué interesante que tengamos universidad pública y institutos gratuitos, porque ahí el saber se imparte gratis. No resulta gratis, obviamente yo trabajé y estudié toda mi carrera, digamos, no resulta gratuito pagarse un estudio por más que sea gratuito el estudio. Pero si hay deseo, la posibilidad de ascenso social ahí sigue estando, mientras tengamos instituto y universidad pública. Entonces, dentro de ese juego, las semióticas y todas las teorías son un instrumento poderosísimo, porque, insisto, permiten ver distinto, ver distinto. Yo siempre pienso en mi tío, un tío suicida que nunca pudo entender el rechazo que provocaba su homosexualidad en el pueblo. Y yo decía,
qué lástima que yo no había leído Foucault. Porque yo tenía 17 años en ese momento y no me había topado todavía con los anormales, con el inicio de las palabras y las cosas. Se puede entender tanto a partir de la teoría. Cuando yo les digo a mis estudiantes todos los años, saber teoría literaria ayuda a decidir, les digo algo que se dice en muchas disciplinas, que lo dice Bourdieu sin hacer, ojo, sin tener una cosa utópica en el sentido ingenuo de la idea de libertad. No la idea de viva la libertad, carajo, no, esa libertad no. Cuando hablo de libertad, acá podríamos hablar de los lexemas y los sememas. La misma palabra tiene un núcleo sémico compartido, pero los sememas dan efectos de sentido distintos, se cargó diferente. Cuando Bourdieu hablaba de libertad, cuando sus discípulos hablan de libertad por el conocimiento, cuando una de las médicas que a mí me salvó en parte la vida, por más que ella no lo sepa, que se llama Isabel Belaustegui, y habla de la libertad por el conocimiento, habla de cómo saber teorías sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre el funcionamiento de la cultura, sobre el funcionamiento de la educación, ayuda a decidir con más elementos. Entonces, ¿cómo no aprovechar todos esos libros gratis, todas esas bibliotecas, todas esas clases gratuitas que tenemos? Sigue siendo, hoy más que nunca, en esta Argentina, sigue siendo un instrumento poderosísimo. El tema es cómo llegamos a los que no lo advierten. Porque los que estamos convencidos de eso, estamos convencidos y es fácil conversar. El tema es cómo llegar a los que creen que es inútil o a los que no advierten nada, todos los derechos que supimos conseguir. Bueno, yo tengo un par de preguntas más, pero si alguien más quiere intervenir, creo que podemos seguir la discusión a propósito de, bueno, lo último que comentás trae cuestiones bastante valiosas acerca de la comunicación científica, que creo que es un tema que también tiene que darse dentro de la universidad y hacia afuera de ella también. Pero quisiera volver sobre este asunto de la peligrosidad de la semiótica, y me parecía muy llamativo esto que vos retomás a propósito del rótulo hospitalario de la disciplina, de la noción de sociosemiótica, cuando vos mencionás que justamente ese rótulo fue el que permitió que David Giorgi, entre muchas otras personas, pudieran hacer tesis realmente innovadoras y que actualmente marcan una agenda de temas importantes, de temas constantes en humanidades y ciencias sociales. Y lo que me preguntaba era si durante tu investigación te encontraste con rótulos que no sean hospitalarios, es decir, que rótulos, espacios donde justamente haya movimientos de expulsión, o esta palabra que se usa mucho en inglés que es gatekeeping, como guardianes de la puerta que se quedan y no te dejan ingresar. Lo podés responder a propósito de los estudios literarios, que fue por lo que vos escribiste, pero también si tenés algún caso de la semiótica sería más que bienvenido. Pero esa es una inquietud que me quedó ahí dando vueltas. Bueno, tenemos rótulos hospitalarios que tienen que ver con estos espacios que dinamizan de algún modo, de forma bastante abierta, el ingreso a temas diferentes, pero me preguntaba si no había lugares contrarios. Sí, sí, muchísimos. Te diría que hablé de los hospitalarios porque de los otros es difícil conseguir datos sobre lo que vos decís, está buenísimo. Funciona como en el cuento de Kafka, ¿no? Las puertas de la ley. Es muy difícil conseguir datos sobre la violencia simbólica y no tanto. Sobre la violencia institucional o sobre la intolerancia. Es una palabra que a mí no me gusta. A mí, yo prefiero la idea de, porque hablar de intolerancia la uso porque es más expandida, para que se entienda lo que quiero decir con hospitalidad, digamos, que es el rótulo de Ridiano que a mí más me interesa. Todas las veces que escuchamos el hay que ser tolerantes, funciona como una prescripción, como cuando te dicen, no sé, no pecarás. Funciona desde la moral y desde una idea de somos mejores.
nosotros que decimos no pecarás, no somos pecadores o somos pecadores, pero estamos dentro de la norma y el otro. Eso la idea de tolerancia, tolero al otro, porque yo soy mejor que el otro, entonces lo tolero. Mirá qué abierta que soy, tolero. De realidad es mucho más, va un poquito más allá, digamos, con la idea de hospitalidad. La idea de, yo también tal vez soy un otre, y soy hospitalario con otros otres, pero hospitalario en serio con otros, con otros. Con lo otro radicalmente otro. Bueno, el campo es, Bourdieu cuando describe el campo, lo describe describe a la sociología como un deporte de combate. Él se definió, Bourdieu jugaba al rugby, se definió más de una vez como un entrenador, no como un profesor. A mí me gustan mucho las metáforas de Bourdieu. Y al campo como un espacio como un ring de box. O sea, suavecito no es el campo. Entonces, hay formas veladas de no ser hospitalarios, que son directamente no hablar de aquello que irrita. O sea, lo que molesta no existe, entonces no hablo, que es para mí la peor de las actitudes, porque esa directamente no te deja discutir. Después está la que te cuestiona sin nombrarte o la que te discute, ¿no? Entonces, si pensamos en términos de disciplina de chacrita, diría Silvia Zahita, y Martín Coban también usa la metáfora de la chacrita, porque dice, para campito ni da, para campo no da. O sea, que dentro de la chacrita nuestra hay muchas tensiones. Algunas yo las menciono en el libro. No me encontré con rótulos no hospitalarios, pero te das cuenta las rispideces. Incluso como por un tema de salud mía, por el momento en el que estoy pasando, estoy pasando un cuadro de recuperación de una enfermedad muy complicada, entonces trato de no enterarme de las reacciones negativas, preferiría no enterarme, pero me imaginaba que podía molestar el libro en varios puntos, sobre todo porque desnuda alguna de estas rispideces, qué sé yo. Con la línea sociológica de los estudios literarios, por ahí hay sectores que están, digamos, que les parecen muy, muy negativos, muy malos, no funcionan. Hay mucho rechazo bueno, hay una cuestión con la teoría que también es interesante para pensarla, digamos, los estudios en la línea histórica. Hay como dentro del campo zonitas de tensión y de rispideces, ¿no? Después están las disputas más. Yo organicé un poco por las disputas porque tenía que asir todo ese material desde algún lugar. Las disputas por los espacios, digamos, ¿no? Los que hacen literatura española y los que no hacen, o sea, las literaturas extranjeras, dentro de las literaturas extranjeras la española con las de lengua. Entonces aparecen ahí un conjunto de disputas que no siempre son amables, ¿no? Y la semiótica se hizo su lugar en Córdoba, era un espacio hospitalario porque hacía lugar a toda la disidencia, caía todo junto, debajo de ese paraguas. Fíjate todo lo que cayó en estudios semióticos. Lo que hacía Susana Romano Suet, que después fue estética, por hablar de Córdoba, ¿no? Que por hablar con dato, ¿no? Por hablar de algo positivo con dato. Lo que hacía Romano Suet, que después hace estética. Lo que hacía el Tuto Smukler, que nada que ver. Que creó la revista Los Libros, venía desde otra lógica, la línea de comunicación, no sé, nada que ver. Lo que hacía Pamparán, digamos, ¿no? Que bastiniana de corazón. Lo que hacía en algún momento estuvo ahí dentro de esa línea Rosana Patiño, la gran especialista en los estudios culturales, en las revistas culturales, en los estudios williamsianos. Si vos fijate, bueno, lo que hacía Gabriel Giorgi, es decir, había ahí un conjunto de tensiones con las literaturas argentinas, con las literaturas españolas, con las estilísticas, con las maneras de pensar la teoría, con los que se habían quedado en la universidad durante la dictadura y habían ocupado los espacios, pero que habían colonizado disciplinas, ¿no? Entonces es muy, lamentablemente uno se da cuenta de las rispideces
poniendo el cuerpo. Cuando digo poniendo el cuerpo, digo cuando defendés una tesis y no hay una discusión de tu aporte al campo, sino de cómo no te encuadraste dentro de lo que es la lógica expandida, o dentro de la que es la lógica de canchita, digamos. Se nota en un concurso docente, se nota en las revistas, no siempre los evaluadores de las revistas evalúan otra vez los aportes, sino que a veces evalúan si se ven citados, si no se ven citados, se ven varias zonas, ¿no? Y siempre es con una cuota de dolor, ¿no? Es poco hospitalario el campo. Es alucinante. Yo volvería a hacer todo lo mismo, pero no es fácil de transitar. Perdón por mi escepticismo en relación con eso. Pero no. Hay una falta de hospitalidad bastante importante. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo creo que hasta ahora ha sido una charla súper productiva, no solamente para quienes nos dedicamos a este tema o somos de la disciplina, sino creo que es hasta de formación estudiantil un poco estos temas, porque hacen a la cotidianidad del ejercicio profesional y de lo que implica habitar la universidad en cierta forma. Lucas, no sé si querés hacer algún comentario más y si quieren cerramos o como ustedes quieran. Yo puedo seguir, pero no quiero monopolizar las preguntas ni nada por el estilo. No, otra vez agradecerte, Ana, agradecerte, Hernán, también por la coordinación que estás llevando adelante. Recordar, sí, una cuestión meramente administrativa, pero que me han pedido por favor que recuerde, que es, no olviden, quienes aún nos están acompañando, de registrar su asistencia. Hay un formulario fijado en el chat para que ustedes puedan dejar ahí constancia de su asistencia y podamos generar el certificado. Y a mí me quedó algo, pero como para ir cerrando, querida Ana, que tiene que ver con el pensamiento acerca del presente. Obviamente te estoy preguntando por cuál es tu perspectiva, cuál es tu mirada, pero del presente y en relación al pasado también, esto que vos decías, ¿no? De las rispideces del campo. Lo que pensaba también, además de la dimensión utópica que aparentemente portaba la semiótica o porta la semiótica, que no sé por qué yo lo relaciono con su expansión en los años 60, ¿no? O sea, de situar a la producción de Greimas, de Barthes, en esa época, creo que puede estar relacionado con esa dimensión utópica, pero pensaba también en términos de dimensión polémica, ¿no? O sea, y me preguntaba si vos querés, por ejemplo, en el campo de los estudios literarios, ¿con qué polemiza la semiótica? ¿O con quiénes va a polemizar la semiótica a tu juicio, ¿no? O sea, ¿cuáles son como esos otros saberes que se ven interpelados por una mirada semiótica de repente? Y la otra pregunta tiene que ver, te decía, con el presente, que es acerca de, a tu juicio, ¿cuáles serían esos problemas o esos temas que hoy deberían estar siendo planteados como agendas de investigación en nuestro campo, ¿no? Yo pensaba en tu investigación, por ejemplo, tiene un corte muy interesante porque tiene un corte en cierto sentido histórico, ¿no? Se trata de esto de reconstruir ciertos recorridos, ciertas genealogías, pasa por ahí, digamos, estamos en un momento donde también es necesario tender un poco la mirada y ver hacia las tradiciones de las que venimos, o en todo caso no, digamos, a tu juicio ahora hay que plantear otro tipo de investigaciones y demás. Buenísimo, Lucas, lindas preguntas. Sí, la verdad que los dos unas preguntas preciosas. A mí, más que con quién polemiza, a mí me preocupa cuando no se polemiza. A mí me parece un momento de hiperespecialización de los campos, de hiper especialización. Yo hace un tiempo, hace mucho, cuando empezaba a investigar, mi primer año en el CONICET, yo era muy tímida y quería entrevistarlo a Adolfo Prieto y no me animaba. Entonces, bueno, lo conecté a Martín, entonces le hacía las preguntas a Martín. Y en un momento Martín me dice, por mail me escribe y me dice,
Analía, no es conmigo, nos tratamos de usted, ¿no? Yo trataba a todo el mundo de usted. No es conmigo con quien tiene que hablar, sino con mi padre. Así que le voy a pasar el teléfono, concerte una cita con Adolfo y véalo. Y Adolfo me dijo algo que me había llamado la atención, ¿no? Que, bueno, cuando él vuelve, después de su largo exilio, se jubila, eh, da algún que otro curso de posgrado, alguna que otra conferencia, pero prácticamente se retira del campo. Entonces yo le pregunté, ¿por qué Adolfo no siguió produciendo? Y porque la verdad que estar al día hoy es muy complejo. Tener actualizado el campo de saberes como yo pretendo que esté actualizado. Tal vez en mi época era un poco más simple. Yo empecé a ver como un camino de la hiperespecialización. Entonces, más que con quién polemiza, a mí me preocupa cuando no se polemiza. Es decir, Mónica Granolini hace muchos años, en 2005, apenas había muerto Derrida, vino a Santa Fe y dijo algo en su conferencia. Mónica Granolini, pues si no lo ubican, profe de filosofía, tiene un libro en Vera Cartonera que es maravilloso, sobre los estudios animales, justamente ya hablábamos de eso. Y ella dice algo que me preocupó mucho ya entonces y me sigue preocupando, que es no nos leemos entre nosotros. Entonces, para mí es delicado el tema de cómo se construyen los estados del campo, el tema de saber qué se sabe para saber qué no se sabe. Y saber qué se sabe, ya a esta altura no es saber lo que se sabe en los grandes centros, es saber lo que se sabe en un país que produce muchísimo. Y por hablar por circunscribir el campo a lo nacional, ¿no? A esta periferia que somos, que eso también cuesta, hoy no me preguntaba sobre los gatekeepers, cuesta mucho asumir que somos periferias, somos absolutamente periféricos. Asumir que no nos van a reconocer la producción teórica, pero darnos cuenta que nosotros somos también productores de teorías, es lo que tenemos que empezar a reconocerla como tal, es un paso muy importante, pero para eso tenemos que leernos entre nosotros. Y a mí me parece que eso cuesta mucho, porque hay mucho prejuicio entre una línea y otra, entre una disciplina y otra, o sea, demasiada chacrita dentro de la chacrita, y chacrita, y chacrita, digamos. Y en relación con los temas, yo nunca podría haber sido ocupado un cargo ni en el CONICET, ni en un lugar de decisión de investigación, porque pienso la investigación de una manera sintomática en el sentido Derrida del término. Es decir, pienso, para hablar de otros, ¿no? Pienso en la trayectoria de Pierre Bourdieu, miro sus problemas de investigación, y sus problemas son absolutamente sintomáticos. Todos los problemas que yo estudié siempre fueron sintomáticos, es decir, estudié algo que a mí me hacía ruido en el cuerpo. Y siempre lo que me hizo ruido en el cuerpo fue en la misma línea, y tenía que ver con las instituciones y con la enseñanza. Me molestaba no solo no saber cómo alfabetizar a las niñas, a pesar de que tenía título de maestra, me molestaba la violencia en las escuelas, desde las escuelas, los sesgos de clase, en el tratamiento de las niñas. Y empecé mis investigaciones por ese lado y me voy a jubilar haciendo lo mismo. Es decir, siempre trabajo violencias simbólicas, más o menos sutiles, en los modos de manejo institucional. Vos hoy me preguntabas algo que te lo dejé sin contestar. No encuentro reñida la institución y la utopía. No en este país, digamos. Tenemos instituciones públicas que habían sido, al menos hasta ahora, muy abiertas a los extranjeros, gratuitas. No nacimos en Chile, por suerte, cuando digo por suerte, digo ni en Chile, ni en Brasil, ni en España, ni en Rusia, donde para ingresar a la universidad tenés que tener una determinada calificación en el examen previo a la universidad. Y ahí es un determinismo de clase increíble. Entonces, para volver, me cuesta mucho pensar qué necesita el campo. Me gusta pensar a los agentes que hacen investigación como agentes comprometidos con su sociedad y con su tiempo, y que pueden tener la empatía suficiente para entender que es importante que se investigue para otros. Por eso me entusiasma mucho
y cierro como empecé, el librito que estoy haciendo con Elena, porque yo empecé siendo maestra queriendo entender cómo alfabetizar a las niñas. Y me voy a jubilar escribiendo un librito con Elena, o me voy a retirar escribiendo un librito con Elena, que está destinado a esas mismas maestras, que es como pensarme yo en siglo XXI. Es un poco el libro que a mí me hubiese gustado encontrar en aquel momento, pero en clave siglo XXI. Me gustaría pensar que la lógica de la investigación se mueve por algo más o menos así. Investigar algo que uno cree que le va a hacer bien a otros, o que otros es importante que conozcan, que sepan que está, porque les va a ayudar a vivir mejor. Vivir mejor es entender mejor cómo funciona el mundo, con su intensidad, su belleza, su crueldad. Todo junto. Creo que la semiótica ahí aporta un montón. Bueno, si no hay más comentarios, podemos dar por cerrada la conversación. Mañana tenemos el encuentro a la misma hora, Lucas, ¿no? A las 5 de la tarde. Sí, sí, agradecemos a la gente que se ha quedado con nosotros y recordarles, sí, que esto concluye mañana a las 17 horas. Nos va a acompañar Juan Freiman, el doctor Juan Freiman, que es especialista en epistemología. Un honor, un placer, Ana. Un Gracias. placer. Gracias por acompañarme y por compartir este momento. Ojalá les sirva de algo haber invertido 2 horas de su tiempo. Derrida siempre dice, dar el tiempo es el único bien del que se tiene derecho a ser avaro porque no se recupera. Así que ustedes que me dieron su tiempo, ojalá les sirva para algo, ya que se cuestiona tanto la utilidad de lo que hacemos. Bueno, ojalá les sirva para algo. Gracias, Bueno, Lucas, gracias, Hernán, gracias a todos. Gracias. Gracias, Elena, Dani, a toda la gente ahí que me dice gracias. Y gracias a los que me dicen gracias también. Yo tengo una consulta, estuvo buenísima la no, conversación. Tengo una consulta administrativa. sí. Yo soy una persona que no ve, entonces no tengo acceso al chat y al formulario. ¿Hay algún inconveniente con eso? Que no lo pueda Eh, completar, quiero decir. Débora, viste que en el formulario de inscripción está mi mail y el mail de la cátedra. Hay allí, fíjate que hay en la información sobre el conversatorio hay un par de direcciones electrónicas. Escribime ahí. Ah, bueno, genial, muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao a todos. Chao. Nos vemos. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, adiós.